Bueno, muy buenos días a todos y todas. Hoy vamos a ver este tema que, bueno, es uno de los últimos temas de la materia, pero no deja de ser una de las enfermedades epidemiológicas, así que por lo tanto es importante que tengamos un acercamiento con estas patologías y fundamentalmente que entendamos un poco cuál es el rol de enfermería y bueno, y lo que tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad, cómo se produce y los cuidados que debemos tener en el tratamiento, ¿sí? Así que vamos a abordar este tema que es el paciente con cáncer y para tener un poquito en cuenta algunas cuestiones, que el cáncer puede aparecer en cualquier grupo de edad, ¿sí? En general, puede aparecer en cualquier momento de la vida de las personas, en cualquier edad, pero suele ser más frecuente en las personas mayores de 55 años. La incidencia del cáncer es más alta en varones que en mujeres y bueno, y es mayor en algunos sectores industriales que aquellos que no son sectores industriales, ¿sí? En los países industrializados, digamos. Ocupa el segundo lugar de la causa de muerte en Estados Unidos y en América también, ¿sí? Sabemos que en primer lugar están todas las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar pasa a estar el cáncer. Y bueno, y los más frecuentes son los cánceres de pulmón, de próstata, los colorectales en hombres y en las mujeres las que tienen que ver con algunas características específicas como son el cáncer de mama, ¿sí? Y algunos cánceres o tumores ginecológicos y colorectales. Así que por lo tanto es muy importante conocer cuáles son, digamos, los métodos de control y las maneras de prevención de la enfermedad, es decir, cuáles son los estudios para poder diagnosticarlo tempranamente, ¿no? Entonces, un poquito para ver la fisiopatología, decimos que se inicia el tumor, se inicia cuando una célula anormal se transforma por mutación genética del DNA, ¿sí? Entonces, se inicia en ese momento, ¿sí? Cuando hay una mutación genética de alguna de las células del cuerpo y en algún lugar del cuerpo. Esta célula forma un clon, ¿sí? Y comienza a proliferar de forma anormal. En un momento toma características invasoras y surgen cambios de tejidos vecinos. Infiltran y penetran vasos linfáticos, sanguíneos, por los que llegan a otros sitios del cuerpo y producen metástasis. Entonces, sería así, ¿no? Primero que se inicia una célula, digamos, una transformación de la célula original, de una célula del cuerpo, en un determinado lugar, y esta célula sufre algún tipo de transformación que crece de manera diferente o distinta de las células normales, ¿sí? Entonces, a esto hace que le dé la característica de una célula distinta, diferente al resto, y esta a su vez lo que va a hacer multiplicarse y luego invadir tejidos subyacentes y incluso hasta otros órganos. Pero bueno, vamos un poquito a las imágenes para tener en cuenta, ¿sí? Y fíjense cómo una célula normal, ¿m? Tiene una mutación. Esta mutación lo que hace tiene una segunda mutación y proliferación. Hay una inestabilidad genómica y aparece la célula neoplásica, ¿sí? Fíjense, acá también, ¿sí? Cómo se van a multiplicar, ¿sí? Primero, de forma normal las células y después aparece alguna célula, digamos, que afecta o esta célula, digamos, que aparece como una célula distinta, sufre la transformación y luego va a pasar a multiplicarse de esta manera formando lo que es la masa tumoral. Y luego aparece esto que es el proceso de metástasis, ¿sí? Cuando el cáncer, digamos, ha sido más avanzado. Entonces, hay un tumor original, que puede ser en este caso como un tumor de mama, ¿m? Y la célula tumoral lo que hace
infiltra, digamos, las células vecinas, llega a los capilares, y bueno, viaja por el torrente sanguíneo. Algunas son eliminadas por el sistema inmunitario en el medio y luego otras siguen, migran y se localizan en otro lugar y allí forman un nuevo tumor, ¿sí? Entonces, a través de los pequeños capilares se establece un nuevo órgano, ¿sí? O se establecen en un nuevo órgano. Entonces, esto sería más o menos cómo se produce la metástasis, ¿sí? Por supuesto que si este cáncer, digamos, el original, ¿sí? Este tumor original es tratado oportunamente y es controlado a través de digamos, de los estudios y a través de los controles frecuentes y demás, y de acuerdo a las características que tenga estas células, seguramente, ¿sí? La detección temprana de este tipo de tumores va a impedir esta metástasis, ¿sí? La metástasis es cuando ya, digamos, este tumor no ha sido tratado, no ha sido controlado y por lo tanto sigue el crecimiento y es desde allí cuando empieza a invadir otros tejidos y así otros órganos, ¿sí? En tanto, este tipo de célula se detecte tempranamente, el tratamiento seguramente va a ser más temprano y con mayor o mejor pronóstico, ¿no? Que en el otro. Bueno, entonces para seguir viendo sobre la fisiopatología, digamos, hay distintos tipos de tejidos que van apareciendo, ¿sí? Entonces, distintos tipos que se ven en lo que significa la anatomía patológica, ¿no? Entonces, hay una hiperplasia cuando hay un aumento del número de células de un tejido que tienen que ver con el crecimiento corporal rápido de algunas células, ¿sí? O de algunos órganos. Entonces, a eso se lo denomina hiperplasia. Metaplasia es cuando se convierte una célula madura a otro tipo de célula, que podría ser tranquilamente la transformación de un tejido. Acá no necesita ser, en ninguno de los dos casos necesita ser maligno, ¿sí? La displasia, ¿sí? Es el crecimiento de las células de forma anormal, que da, digamos, células diferentes del mismo tejido. Es una displasia que aparece ahí como que es una célula distinta del tejido normal. Anaplasia, ¿sí? Cuando carecen de características normales y difieren en forma de las de origen, ¿sí? Es decir, cuando acá aparecen las células cancerígenas. Y la neoplasia es cuando el crecimiento celular sin control, que no obedece a ninguna demanda fisiológica, es crecimiento, es constante y es continuo, ¿sí? Pero bueno, estos son algunos términos que podemos llegar a encontrar en algunos informes de tejidos citológicos y demás, que se mandan a anatomía patológica, para ver qué dicen esos distintos tipos de tejidos y que, bueno, para diferenciar un poquito, ¿no? Es que cuando tenemos un tejido diferencial de un tejido normal, un tejido diferente de un tejido normal. Es decir, puede haber un crecimiento acumulado, muchas veces un crecimiento rápido de un tipo de tejido en determinadas células, pero no necesariamente son tumores ni son malignos. Por otro lado, puede haber un crecimiento anormal y distinto, pero no necesariamente maligno, ¿sí? Y bueno, y otras veces sí, se da que ese crecimiento es rápido, es un crecimiento que no obedece a ningún orden y es una célula que se diferencia totalmente de la original, ¿sí? Pero bueno, un poquito para que algunas imágenes, ¿sí? Fíjense cómo es el tejido normal de crecimiento, ¿sí? La hiperplasia, fíjense que crece más rápido porque hay mayor cantidad de células, crecen del mismo tamaño, la misma cantidad, pero crecen más, se reproducen más, ¿sí? Acá cuando células diferentes, si ustedes ven, son distintas, pero son todas iguales. Parecieran que tuviesen un núcleo, un citoplasma, así, todas iguales, algunas más grandes, otras más pequeñas. Entonces, pero son todas del mismo origen, ¿no? Se nota que son todas verdecitas, ¿sí? Tienen esa misma característica original y que podemos decir que es una displasia porque es diferente, pero no son totalmente diferentes.
Y entonces fíjense acá qué es lo que sucede con una célula totalmente diferente a esta, ¿sí? Es decir, cuando ya está, esta es una célula distinta, toda distinta, ¿sí? Y esta tiene otra diferenciación, digamos. Y bueno, cuando empieza a desprenderse de la masa tumoral es cuando decimos que es una metástasis y empieza a migrar hacia otros órganos. Bueno, hay algunas formas de prevención del cáncer, sí, muchos estudios sobre este tema y muchos estudios faltarían todavía, pero bueno, el consumo de vegetales frescos, el consumo en la dieta, en la alimentación, ¿sí? De fibras y alimentos ricos en vitaminas se considera o se creen que previenen cierto tipo de cánceres, por ejemplo, ¿no? Como que algunos hábitos alimentarios están muy relacionados a la presencia o a la aparición de algunos tumores. Aumentar el consumo de fibras, también, entonces decimos fibras y alimentos ricos en vitaminas, que pueden actuar como prevención, digamos, en algunos cánceres como la mama, de próstata, colon, ¿sí? Los alimentos ricos en vitamina A reducen el cáncer de esófago, laringio y pulmón. El consumo rico en vitamina C protege contra el cáncer gástrico y esofágico. El control del peso tiene relación con el cáncer de útero, vesical, mamario y colónico. Esto tiene que ver también con el aumento de tejido adiposo, ¿no? Que se deposita en los distintos lugares. Reducir ese consumo de grasa podría llegar a prevenir este tipo de tumores. Comer con moderación aquellos alimentos que son digamos, curados con sal, como son los fiambres en general, que pueden ayudar a prevenir el cáncer de gástrico o esofágico. No fumar cigarrillos para prevenir el cáncer de pulmón. El consumo de alcohol como prevención del cáncer hepático. Y la exposición excesiva al sol, que también puede prevenir el cáncer de piel. O utilizar los protectores solares como corresponde. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, primero valorando los cambios fisiológicos y funcionales. Esto es muy importante, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, algo ya habíamos abordado, cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos cambios fisiológicos y funcionales, es decir, qué dolor, o si puede aparecer después de la alimentación, dolor postprandial, la movilización intestinal, la frecuencia, la calidad, la cantidad, ¿no? De de la materia fecal. em, en las mujeres podría ser los cambios que aparecen en el ciclo menstrual, ¿sí? Las mamas, la palpación de las mamas, ¿no? Los cambios que pueden aparecer en las mamas en la mujer. Bueno, entonces, en principio, digamos que aparecen algunos aspectos clínicos, fisiológicos y funcionales que pueden ser detectados, ¿no? Es decir, o pueden ser percibidos por la persona que puede estar transitando. No sé, se me ocurre aparición de sangre en materia fecal, algunos pequeños lunares que cambian de coloración y pueden aparecer y es necesario estudiarlos, mirarlos y observarlos y a ver qué es lo que sucede con la piel también, ¿no? Entonces, luego se hacen los estudios diagnósticos, sí, para ver si hay presencia de tumor y si es así, cómo es la extensión de la enfermedad. Luego identificar si hay metástasis. Hay algunos tumores que se manifiestan directamente con una metástasis, ¿sí? Algunos problemas, por ejemplo, neurológicos, que pareciera que pudiese estar cursando con un accidente cerebrovascular y sin embargo puede ser una metástasis de algún tumor madre. Valorar la función de los órganos afectados, ¿sí? Y si ese órgano tiene un determinado tumor, ver si ha progresado o hacia otros, ¿no? Es decir, los estudios que se hacen de tomografía o marcadores tumorales nos van advirtiendo si hay en algún otro lugar alguna metástasis del tumor madre, ¿sí?
¿Qué otra cosa va a hacer? Es obtener alguna porción del tejido del cual podría estar afectado y llevarlo, por supuesto, a anatomía patológica para hacer un análisis histológico de esa porción de tumor que podría haberse estudiado. Algunos estudios, bueno, pueden ser los marcadores tumorales, que son estudios que se hacen para la detección del tumor, resonancia magnética, tomografía computada, endoscopías, etcétera, ¿sí? Estas son las formas en las que podríamos llegar a obtener un diagnóstico de un cáncer. El tratamiento va a depender de las metas reales y alcanzables según el tipo de neoplasia del que estamos hablando, ¿no? Es decir, ahí veremos después si es un tumor sólido, si es un tumor líquido, qué tipo de tumor, qué tipo de célula tiene diferenciada, ¿no? Qué tipo de tumor es ese, si es benigno, si es maligno, si es tratable y cómo es tratable. Entonces, eso también va a depender, una vez hecho el diagnóstico, de cuál va a ser el tratamiento. Uno de los tratamientos puede ser la erradicación del tumor, ¿no? Se opera, se saca, un tratamiento quirúrgico, se saca todo el tumor este, y tratarlo, ¿sí? Por otro lado, hay que ver también la prolongación y la supervivencia, ¿eh? Si se puede sostener ese tumor en ese lugar y tratarlo, o qué efectos puede tener el tratamiento o la extirpación de ese tumor, ¿sí? Entonces pensar en que si es posible erradicarlo o tratarlo sin sacarlo, ¿sí? Por un lado, que puede ser, puede estar relacionado con la localización de donde se encuentra el tumor, ¿no? Por un lado. Por otro lado, sacarlo y luego tratar la zona, extirparlo totalmente y tratar la zona. Y bueno, y eso va a depender de lo que decida el médico. Y muchas veces hay que aliviar solamente los síntomas de la enfermedad, ¿no? Por ahí no tiene tratamiento, no va a poder tratarse, así que por lo tanto se va a buscar aliviar los síntomas. Las modalidades pueden ser quirúrgicas, radioterapia, ¿m? Quimioterapia o modificadores de la respuesta biológica, que son tratamientos que se administran por vía endovenosa. En cuanto a las cirugías, bueno, puede ser que sea una cirugía diagnóstica, por ejemplo, que haya que extirpar, ¿sí? Un tumor para mandar a anatomía patológica o una porción, ¿sí? O se punzar determinado tumor para ver qué tipo de células tiene y mandarlo a estudios, ¿sí? Para tratamiento, muchas veces la extirpación es parte del tratamiento, así que extirparlo puede ser que la cirugía y haya que hacerlo o tratarlo localmente, también es una forma, ¿sí? Con fines profilácticos, es decir, hacer una cirugía porque puede llegar a suceder, porque ahora existen muchos estudios genéticos, así que los que pueden predecir que algunos genes pueden estar relacionados con la aparición de determinados tipos de tumores. Por ejemplo, algunas familias tienen genéticamente un tipo de gen que hace que aparezca en toda la familia un determinado tumor, así que por lo tanto esa detección temprana muchas veces, que es un estudio de sangre nada más, ¿sí? Implica hacer algún acto quirúrgico de manera profiláctica, ¿no? Sin tenerlo, sin estar padeciéndolo, pero probablemente pueda aparecer. Con fines paliativos, es decir, que solamente se va a hacer una cirugía con el fin de extirpar una parte solamente o una zona en la cual está afectando, pero no al resto. Y bueno, muchas veces reconstrucción, ¿sí? Lo que tiene que ver con la reconstrucción, perdón, de determinadas zonas. Otra forma de tratamiento es la radioterapia, ¿sí? Que lo que se hace con la radioterapia es el empleo de radiaciones ionizantes para detener el crecimiento de las células, ¿no? Que sigan proliferando esas células malignas. Y la quimioterapia, que es la administración de fármacos antineoplásicos, ¿sí? Son drogas, son fármacos, que lo que van a buscar es la destrucción de las células del tumor y así obstaculizar
digamos, su funcionamiento e incluida la división celular. Es decir, la radioterapia lo que va a detener es el crecimiento del tumor, ¿sí? O del crecimiento de esas células malignas. Y la quimioterapia a través de fármacos que se administran por distintas vías, pero por alguna de las vías son intravenosas, ¿sí? Que hacen que intervengan, ¿sí? En la división celular y que detengan el crecimiento o disminuyan el crecimiento de estas células. Con respecto al tratamiento quirúrgico, no nos vamos a referir, primero porque no somos cirujanos, y segundo, que no es una competencia de enfermería, por supuesto, ¿no? Y lo otro, que el cuidado de enfermería que va a requerir pre o intra o post quirúrgico va a tener que ver con el tipo de cirugía específica al cual, ¿no? Es decir, nosotros estamos hablando acá de cáncer de forma más generalizada, no en forma particular, ¿sí? El que tomamos de forma particular fue el cáncer de colon, ¿eh? ¿Por qué? Porque justamente es muchas veces la cirugía o el postoperatorio termina con una colostomía. Entonces ahí, asociado a eso, estudiamos de esa forma. Pero bueno, a su vez ese cáncer de colon que probablemente haya terminado con una colostomía postquirúrgica, haya que también hacerle un tratamiento o radioterapia o eh, eh, quimioterapia, perdón, pero va a depender del oncólogo, ¿no? De la decisión del oncólogo, del tipo de tumor que tenga, del dónde esté localizado y cómo se va a tratar ese tumor, ¿sí? Entonces, con respecto entonces al tratamiento quirúrgico, lo vamos a dejar por un lado, ¿sí? Y vamos sí un poquito a abocarnos a lo que es la radioterapia y la quimioterapia. La radioterapia, entonces dijimos que era el empleo de radiaciones ionizantes que detienen la proliferación de las células, ¿sí? Se utiliza para curar un determinado tumor, que se irradia esa zona, puede ser para irradiar solamente una zona en la que se encontraba, que fue extirpado, pero hay que irradiarlo, y controlar el cáncer cuando es imposible extirparlo o hay metástasis en ganglios locales como método profiláctico y paliativo, ¿sí? Es decir, que puede ser que se trate una zona en donde fue extirpado el tumor, y hay que tratar esa zona para que no sigan proliferando o sigan quedando algunas células. Por otro lado, cuando no se puede extirpar el tumor y hay que tratarlo en la zona donde se encuentra, y esto también puede ser por algún método profiláctico o paliativo que se requiera solamente hacer radioterapia. La radiación puede ser de forma externa o de forma interna. La forma externa es cuando se somete al aparato de radioterapia y desde afuera del organismo digamos, se utilizan las radiaciones ionizantes para ingresar hasta la zona tumoral. Y por otro lado, la radiación interna es cuando se colocan implantes, ¿sí? De irradiación interna en algunos tratamientos, por ejemplo, de braquiterapia y tumores, por ejemplo, de cuello de útero, en lo cual se irradia la zona, digamos, del cuello uterino a través de el implante de una irradiación local, ¿sí? Es un tratamiento muy específico, así que tampoco lo vamos a tomar en profundidad, pero bueno, suele utilizarse de esta manera, ¿sí? La toxicidad de la radioterapia. El tema que tenemos con el tratamiento aquí es que los tejidos más afectados son los de reproducción más rápida. Esto es tanto para la quimioterapia como para la radioterapia. Y los que son de reproducción muy rápida son la piel, el epitelio gastrointestinal y la médula ósea. Entonces, esos tres órganos se van a ver afectados por el tratamiento, tanto de radioterapia como de quimioterapia. ¿Qué va a pasar? En la zona irradiada, ¿sí? Como afección de la piel, va a aparecer alopecia, ¿sí? No va a haber crecimiento del vello, eritema,
y descamación cutánea en el área tratada. Se va a notar como que ese ha sido tratado, ¿sí? Con la radioterapia. En el caso de la mucosa bucal, puede aparecer estomatitis o serostomía, es decir, la estomatitis sería como una inflamación, ¿sí? De la mucosa. Se va a ver la mucosa toda enrojecida, incluso la mucosa bucal. Serostomía es la más producción de saliva, va a tener más producción de saliva. Puede haber pérdida del gusto, menos salivación en algunos tratamientos específicos, irritación esofágica con dolor torácico y disfagia debido a la mucositis misma, pérdida del apetito, náuseas, vómitos y diarreas. Estos son todos, fíjense que dijimos que por toxicidad de la radioterapia, la piel, qué efectos puede tener, el epitelio gastrointestinal va a dar esto, ¿sí? Y por, digamos, afección de la médula ósea va a aparecer anemia, leucopenia y trombocitopenia. El paciente es más susceptible a las infecciones y a las hemorragias. Puede ocurrir anemia crónica. Y esto va a dar fatiga por la anemia, malestar general, o sea, fatiga, estar cansado, duerme más, malestar general y náuseas y vómitos. Entonces, fíjense cómo estos son los tres órganos, ¿sí? O sistemas que pueden estar afectados, ¿sí? La piel como un órgano, todo el epitelio gastrointestinal o todo el tracto gastrointestinal y la médula ósea en sí misma. Entonces vamos a tener estos tres, digamos, fundamentalmente efectos adversos tanto de la radioterapia como de la quimioterapia. ¿Qué vamos a tener que hacer? Bueno, por supuesto que acá disipar temores al paciente y la familia, ¿sí? Porque por el efecto del tratamiento, el procedimiento, las consecuencias, los cuidados, digamos, todo eso va a estar afectado, ¿no? Desconoce el paciente. Primero lo que implica la palabra cáncer, ¿sí? Luego que no está muy bien informado de cómo va a continuar. Después qué es el efecto, qué le va a pasar, ¿no? Hay muchas dudas, muchos miedos. Hay que valorar la piel y el estado nutricional, ¿sí? Porque la piel y la mucosa bucal, digamos, es muy importante, puede pasar días. La piel tiene que estar bien hidratada, bien, digamos, con cremas que tengan suficiente cantidad de vitamina A. Y el estado nutricional es muy importante porque puede haber días que esté con anorexia, que no tenga ganas de comer, que no tengas deseos de comer, náuseas, vómitos, hay pérdidas de líquidos, así que por lo tanto tiene que llegar lo más o lo mejor nutrido posible al tratamiento. Recomendar proteger la piel, higiene bucal para prevenir irritación y facilitar la curación, y protección del personal en caso de implantes radioactivos, ¿no? En el caso de algunos tumores que pueden llegar a irradiar la persona, partes de la irradiación ionizante. Así que bueno, ahí son cuidados muy específicos, lo mismo que la quimioterapia. La quimioterapia también, si hay los citostáticos, hay que tener mucho cuidado en la administración, en la preparación y demás. Hay que ver, conocerlos y saber cuáles son algunos citostáticos que son altamente vesicantes, otros no tanto. Pero bueno, el poder llegar a reconocer es fundamental cuáles son los fármacos que pueden ser citostáticos y cuáles no. Esto es muy importante porque la manipulación en sí misma trae riesgos para la persona que los manipula y que los administra o que los prepara. Así que por lo tanto, por lo menos mínimamente debemos saber identificar cuál es el citostático que mayor riesgo tiene o cuáles son citostáticos y cuáles no. En cuanto a la quimioterapia, bueno, es la administración de fármacos antineoplásicos, ¿sí? Lo que van a hacer es provocar la destrucción de células tumorales
al obstaculizar sus funciones, incluida la división celular, ¿no? Entonces lo que va a buscar acá la quimioterapia es detener, digamos, el crecimiento tumoral, ¿no? Y a través de la destrucción de esas células, que no se sigan replicando. Entonces va a tratar de detener fundamentalmente la división celular. Se emplea para las neoplasias generalizadas, ¿no? Y en combinación muchas veces con radioterapia y quimioterapia, en algunos casos, y en otros se usa solamente radioterapia, en otros se usa solamente quimioterapia, bueno, pero algunas veces suelen ir combinados. ¿Cuál es la acción? Bueno, va a buscar la muerte de la célula y del ciclo celular. Entonces las células tumorales, cuando entra en contacto, digamos, el quimioterápico con las células tumorales, va a tratar de destruirla, ¿sí? De romper ese ciclo celular, ¿no? Que no se siga multiplicando. Acá es detener la multiplicación. Se precisan para eso dosis repetidas. ¿Por qué? Porque no todas se replican en el mismo tiempo. No es que nacen todas juntas el mismo día, en el mismo momento, y se mueren todas juntas el mismo día, en el mismo momento, sino que una nació hoy, otra hace mañana, han pasado, otras pasado, ayer nacieron, antes de ayer nacieron otras. Entonces lo que se va queriendo hacer es que tenga dosis repetidas del citostáticos para ir deteniendo distintos ciclos de distintas células. El objetivo es erradicar un área suficiente del tumor para que el sistema inmunitario pueda destruir las células cancerosas residuales, es decir, en tanto no solo va a actuar, digamos, el tratamiento del citostático, sino que a su vez también el sistema inmunológico. Entonces a ese sistema inmunológico va a tener que trabajar, digamos, un poco menos en la destrucción de esas células. Entonces, fíjense cómo actúa en distinta etapa del ciclo, digamos, este es el ciclo celular, ¿sí? Tenemos la fase G1, que es la fase de crecimiento general. Primero, bueno, está el inicio del ciclo, la fase de crecimiento general, la fase S, que ocurre la síntesis de ADN, donde los cromosomas se replican, y bueno, en la G2 continúa el crecimiento y la célula se prepara para la división. Y acá empieza la fase M, que es la mitosis, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aparece en esta etapa de la división celular este, las distintas divisiones celulares, ¿sí? ¿Qué va a tratar de buscar el tratamiento? Bueno, interrumpir esta división celular, ¿no? Va a actuar en en realidad hay fármacos que em, van a, digamos, actuar en distintos periodos del ciclo, ¿eh? No es que todos están sobre la división, sino otros van a trabajar, digamos, van a actuar en otros periodos, en distintos periodos del ciclo. Pero bueno, hay algo que es esto, que es la fase GO, ¿sí? O la fase G0, digamos, que es la que se denomina, que es cuando la célula sale del ciclo y son fases que es una fase que está fuera del ciclo y que es una fase latente, ¿no? En la que podemos decir que es una fase que va a quedar ahí y no va a actuar, digamos, el citostático. Entonces, la clasificación de los agentes quimioterápicos va a depender cómo se van a clasificar, ¿no? En los que afectan las células de la fase S, al obstaculizar la síntesis de ARN y de ADN, ¿sí? O sea, algunos van a actuar acá, ¿sí? Que lo que van a tratar es de que no se produzca la síntesis de estas células, ¿sí? Los alcaloides, por ejemplo, actúan en la M, interrumpen la formación del uso mitótico. Aquí actúan en la mitosis concretamente, ¿sí? Y hay fármacos que no tienen especificidad del ciclo y que pueden actuar de forma conjunta, ¿sí?
con otros. Entonces se combinan. Entonces ahí es donde aparece la combinación en algunos fármacos que son específicos con otros que no son tan específicos en la interrupción del ciclo. Para entender, para algunos grupos químicos tenemos los alquilantes, algunos nombres, para que ustedes también puedan familiarizarse con los agentes alquilantes, que son como por ejemplo el busulfán, el cisplatino y la ciclofosfamida. Las nitrosiureas es la carmustina y la lomustina. Antimetabolitos, la citarabina, el gencitabine y el metrotexato. Antibióticos antitumorales, son la bleomicina y la doxorubicina. Alcaloides de la pervinca, como la vincristina y el etopósido. Agentes hormonales, andrógenos y antiandrógenos, y otros como la asparaginasa y la procarbacina. Bueno, todos estos, ¿sí?, son fármacos neoplásicos o quimioterápicos. Es importante familiarizarse con estos nombres porque podemos encontrarnos a veces, no diría en los hospitales, porque tienen la mayoría su servicio de oncología y generalmente pueden identificarlos, prepararlos, pero por ahí en algunas clínicas o algunos lugares que no tienen un servicio específico y muchas veces no informan que son pacientes que están en tratamiento oncológico y que tienen que recibirlo, puede ser que sean fármacos que puedan aparecer en los office de enfermería, de los cuales son fármacos de los cuales hay que tener ciertas precauciones para poder prepararlos y administrarlos. Bueno, la administración pueden administrarse algunos por vía tópica, por vía oral, intravenosa, subcutánea, intramuscular, arterial, intracavitaria e intratecal. Fíjense cómo tienen todas estas vías de administración, ¿eh? Es decir que todos los citostáticos o quimioterápicos tienen distintas vías de administración. ¿De qué depende la vía de administración? Bueno, va a depender del tipo de agente, del agente citostático, del tipo de citostático al que estamos administrando, de las dosis que requiera, por ahí si tiene altas dosis conviene hacerlo por vía intravenosa, con algún dispositivo de seguridad que sea un dispositivo, digamos, un catéter venoso central, del tipo, ¿sí?, de citostático que se vaya a administrar, de la ubicación y del tamaño que tenga el tumor, del tipo de tumor, de la ubicación y el tamaño del mismo. Y bueno, el cálculo de dosis fundamentalmente se basa según el cálculo de superficie corporal total, ¿sí? Se hace un cálculo de superficie corporal total y en base a eso va la dosis según el tipo de fármaco que hay que administrar. Por eso, bueno, también va a depender de la respuesta, ¿sí?, del ciclo, si tiene un ciclo, primero, segundo, tercero, cuarto ciclo, qué respuesta ha tenido, y el funcionamiento de los órganos principales, ¿no?, cómo está el estado clínico de ese paciente. Entonces, la administración de los fármacos, va a tener que ver con esto, ¿no? Lo que suele suceder habitualmente cuando se combinan los citostáticos y que es necesario, en general hay protocolos, según el tipo de tumor que tenga la persona, según el diagnóstico patológico que se ha tenido, entonces, y el tipo de tumor que tenga. Pero suelen aparecer protocolos, no sé, si me ocurre un cáncer de pulmón, tiene un determinado protocolo. Ese protocolo que implica que las drogas se van a ir administrando según el protocolo. Ese protocolo tiene claramente especificado con anterioridad la dosis que se va a administrar según la superficie corporal total, con qué otro fármaco se va a combinar, cuál se va a administrar primero, en primer o segundo lugar, y cada cuánto se van a administrar las drogas. Entonces, generalmente los ciclos de quimioterapia son cada 20, 25 días, 30, y va a depender del protocolo.
Entonces el paciente se administra la quimioterapia el día 1, y probablemente en el día 7 u 8 haya que hacerle algún control. Por eso es importante esto, la respuesta anterior a la quimioterapia, a ver cuál ha sido esa respuesta sistémica, ¿no? Si han bajado mucho los glóbulos blancos, si el paciente ha tenido alguna infección porque está con las defensas muy bajas, si está muy bajo, cómo están los glóbulos rojos, ¿no? Cómo se siente después de ese primer ciclo. A la semana, a los 15 días, y luego cuando hace toda la recuperación celular nuevamente, se aplica el ciclo siguiente, ¿sí? Pero por lo general, entre ciclo y ciclo hay un espacio mínimo de 20 días, para administrar el ciclo siguiente. ¿Y de qué va a depender la droga y de cómo aplicar nuevamente el segundo ciclo? Va a depender de cómo toleró y cómo recibió el ciclo anterior, ¿no? Cuántos efectos adversos obtuvo ese paciente y cómo lo superó luego de la administración de los fármacos. Algunos problemas especiales que podemos tener en cuenta, hay que tener en cuenta, es la extravasación, ¿no? Cuando se administra una droga, citostáticos por vía intravenosa, por a través de una vía periférica, debemos conocer esto que es muy importante. ¿Cuáles son aquellos agentes o aquellos fármacos citostáticos que son vesicantes? Es decir, son drogas que cuando se pasan a través de la vía endovenosa, y bien, no pasa absolutamente nada, pero si esa droga se extravasa a tejido celular subcutáneo, lo que puede originar es lesionar la piel, lesionar los tendones, ¿sí? Lo puede necrosar hasta nervios, vasos subyacentes, a tal punto de que, bueno, va a requerir de un tratamiento mayor o quirúrgico muchas veces, ¿no? Entonces, por lo tanto, es muy importante para una enfermera que trabaja en oncología o esto, conocer cuáles son aquellas drogas que son altamente vesicantes, es decir, que si se caen o tocan sobre la piel, van a producir una lesión. ¿Por qué? Porque van a actuar en el lugar donde cayó, ¿sí? Y si una vía, un acceso venoso periférico, se infiltró o se salió la aguja o se infiltró la zona, bueno, la droga se va a administrar o se va a quedar sobre esa zona y va a producir la lesión de esto que llamamos la extravasación del fármaco, ¿sí? Algunos fármacos son la dactinomicina, daunorubicina, doxorubicina, vinplastina y vincristina, que son los de uso más frecuente y que conocemos que son altamente vesicantes. La esfacelación y la ulceración pueden llegar a requerir injertos cutáneos. Bueno, hay lesiones graves declaradas y hay que tener mucha precaución. ¿Cuáles son los signos que debemos tener en cuenta? Bueno, que no haya retorno venoso. Cuando se está administrando el fármaco, comprobar que tenga buen retorno venoso y que esté bien administrándose por vía endovenosa. Que no pase según el flujo que le pusimos, ¿no? Si le estamos administrando un determinado goteo, debe ser administrado a ese goteo. Aumento de volumen, la zona, ¿no? Es decir, que se produzca un edema en la zona. Dolor y eritema en el sitio de administración. ¿Qué cuidados debemos tener? Bueno, administrarlo con personal adiestrado, que conozca del fármaco, que conozca de los fármacos y que sepa cuáles pueden ser los riesgos de administrar los citostáticos en la quimioterapia y cuáles hay que tener en cuenta. Seleccionar bien la vía periférica, ¿no? ¿Cuál es la vía que se va a utilizar? Hay que seleccionarla bien, que sea un buen vaso, no debe estar colocado en los pliegues, no debe estar colocado en el codo, no debe estar colocado en la muñeca. Así que hay que ver bien una vía que no sea fácilmente desplazable, es decir, que el paciente se mueva y se salga. Administrarlo cuidadosamente, es decir, controlarlo. Y en caso de extravasación, lo que hay que hacer es interrumpir inmediatamente el fármaco y aplicar hielo, ¿sí? En algunos casos, y en otro, bueno, debe haber un protocolo específico en las salas donde diga cuál será el tratamiento que se va a recibir en caso de la extravasación según la droga que se extravase.
Se aspiran los tejidos en la zona y algún neutralizante en caso de que lo tenga. Y bueno, y en caso de que fuese necesario, hay que colocar un acceso venoso central si es lo recomendado y más seguro de la administración de estos fármacos. En cuanto a la toxicidad, y ahora vamos a hablar un poco de lo que decíamos anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el paciente que le estamos administrando un tratamiento, ya sea radioterapia o quimioterapia? Recuerdan que habíamos dicho que los 3 lugares donde más actuaba y que más efectos adversos producía por su rápida replicación de las células era la piel, el tracto gastrointestinal y la médula ósea. Entonces esos van a ser los que más efectos adversos van a tener. En cuanto al aparato digestivo, uno de los más comunes y que todos conocemos, porque seguramente hemos tenido algún conocido en tratamiento, son las náuseas y vómitos. ¿Qué se va a administrar? Bueno, el ondansetron, metoclopramida, sedantes, esteroides e histaminas. Pueden ser que cualquiera de estos se requieran durante la primera semana de la administración del fármaco. El ondansetron y la metoclopramida saben que son fármacos para detener los vómitos, ¿no? Antieméticos, eso no quería decir. Sedantes, porque muchas veces están los que son los vómitos premonitorios, y que esos vómitos son los que el paciente ingresa ya vomitando antes de que haya recibido nada. No recibió nada, pero ya vomita. Entonces, muchas veces es necesario algún ansiolítico, ¿sí? Que también va a acompañar el tratamiento. Y los esteroides o histaminas que tienen una acción como también, que actúan como AINES, ¿sí? Como antiinflamatorios, y lo que va a hacer fundamentalmente es disminuir y potenciar, digamos, lo que potencia es la acción del antihistamínico, y cuando necesitamos que el paciente, sabemos que hay drogas que producen más náuseas y más vómitos que otras, se trata de potenciar la acción antiemética a través del uso de corticoides y antihistamínicos, que es una combinación muy buena para disminuir la sensación de náuseas y vómitos. En cuanto al sistema hematopoyético, sí que decíamos va a haber mielosupresión. Lo que va a haber que administrarse son lo que se llaman factores estimulantes de colonia. Lo que hacen, estimulan la médula ósea para que produzca mayor glóbulos blancos. Es lo que va a hacer el factor, es una ampollita que se administra por vía subcutánea, se llaman factores estimulantes, y que lo que hacen es estimulan la producción de glóbulos blancos en la médula ósea, lo cual hace que digamos, favorezca el crecimiento más rápido de glóbulos blancos y lleva al paciente a un periodo menor, digamos, de mielosupresión y de riesgos a adquirir alguna infección. El sistema renal va a haber lisis tumoral, es decir, se rompe ese tumor. Recuerden que lo que va a hacer la quimioterapia es romper el tumor. Entonces se produce esto, lo que se llama el efecto lisis tumoral. Aumenta la excreción de ácido úrico por la orina y puede ocasionar daño renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mayor destrucción de células. Entonces, ¿qué debe tener el paciente? Un buen sistema de hidratación, ¿sí? Hidratarlo mucho. Debe tomar más de 2,5 litros por día, toda la cantidad de líquidos que pueda por boca, y si no, va a haber que hidratarlo por vía endovenosa. Pero la hiperhidratación es muy importante. Alcalinizar la orina, y para ello se utiliza una droga que es el alopurinol. Se da por vía oral, se administra según las drogas. El sistema cardiopulmonar, bueno, acá puede aparecer la insuficiencia cardíaca. Algunas drogas en sí mismas producen insuficiencia cardíaca, ¿no? Aumento de problemas. Tienen toxicidad cardiológica, en realidad son drogas de toxicidad cardiológica, entonces pueden llegar a producir una insuficiencia cardíaca. En cuanto al sistema reproductor, ocasionan esterilidad. Indicar métodos anticonceptivos, así que por lo tanto acá es muy importante en el sistema reproductor
que la paciente esté bien, en la mujer, que esté bien informada, que durante el periodo de tratamiento no puede quedar embarazada, eso por un lado, ¿sí? Y por otro lado, en el caso del hombre, esos fármacos son fármacos teratogénicos, así que por lo tanto es muy importante que estén bien informados también de que no van a poder tener hijos por lo menos durante el periodo de tratamiento y luego durante un periodo mayor, también, ¿no? Hasta que se produzca la recuperación total digamos, la recuperación total eh, de su sistema inmunológico. El sistema neurológico pueden aparecer neuropatías periféricas, pérdida de reflejos tendinóseos, ildio paralítico, etc. Entonces, en cuanto a la asistencia de enfermería, vamos a tener que tener en cuenta la valoración del estado de líquidos y electrolitos. ¿M? ¿Por qué? Porque es un paciente que va a perder líquidos por náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? Va a tener anorexia, falta de alimentación, o sea, no va a tener deseos de comer y va a tener alteración del gusto. Así que, por lo tanto, hay que valorar muy bien el estado de líquidos y de nutrición de este paciente. Los cambios en la mucosa provocan irritación en la boca y en los intestinos. Va a aparecer lo que se llama la mucositis. Es toda una inflamación que se produce tanto en la boca como en todo el tracto gastrointestinal, lo cual eso también cambia el gusto en la boca, la lengua, las papilas gustativas. Y bueno, entonces va a tener que consumir muchos líquidos, alimentos, probablemente que no sean tan duros, sino más bien blandos, pero muy nutritivos. ¿eh? Tiene que tener suficiente cantidad de nutrientes y líquidos para que pueda conservar, digamos, hasta que se recupere, porque recuerden que el periodo mayor va a ser la primera semana hasta la primera semana y posterior va a empezar a recuperarse, pero en ese periodo tiene que estar muy bien alimentado y nutrido e hidratado, ¿no? Modificación de riesgos de infección de hemorragia, es decir, dijimos que había supresión de la médula ósea y del sistema inmunitario. Lo que va a detener es el crecimiento justamente de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y de las plaquetas. Entonces esto va a intervenir justamente en los riesgos de infección, porque va a haber menos glóbulos rojos, perdón, menos glóbulos blancos, y en la hemorragia, porque va a haber menos cantidad de plaquetas que son las que actúan en la coagulación. Así que por lo tanto las plaquetas van a estar disminuidas, por lo tanto hay mayor riesgo de sangrado. Y hay que tomar todas las medidas de asepsia para prevenir las infecciones y valorar cualquier signo de infección y o hemorragia. Por lo tanto, hay que enseñarle a este paciente que al mínimo que aumento de un poco de temperatura, de fiebre o algún síntoma de infección, debe concurrir rápidamente a la guardia o al hospital. ¿eh? Y si tiene, por ejemplo, sangrado, que suele aparecer el sangrado de encías habitualmente, como primera manifestación de que tiene bajas las plaquetas, eso o el sangrado de la nariz, esos son signos de que tiene que consultar rápidamente a la guardia porque probablemente requiere de alguna transfusión de sangre. Y bueno, por supuesto que si tiene una infección o ha adquirido alguna infección, va a tener que quedar internado, tratamiento antibióticos y demás. Administración de agentes quimioterápicos, bueno, esto es parte de nuestro trabajo también, ¿sí? Según lo que indica el protocolo y evitar la extravasación. Establecimiento de las medidas de seguridad. Bueno, generalmente vamos a estar en contacto, ¿no? con los fármacos, así que por lo tanto hay que tener cuidado en la manipulación, ¿no? En la preparación, manipulación de estos fármacos y en la preparación y en la administración. ¿eh? Todas estas medidas, yo les voy a dejar algunos videos por ahí, algún video que les pueda servir para tener conocimiento sobre esto, pero bueno, vamos a tener en cuenta también
que mínimamente debemos tener guantes colocados, ¿sí? Y algún camisolín em, puesto, ¿sí? Gafas, para cubrir los ojos, barbijo, que nos va a ayudar a complementar con la cara, y gorro para que no caiga sobre la cabeza, digamos, eh, sobre el cuero cabelludo, la droga, ¿sí? Pero bueno, em, convengamos que también todo lo que es enfermería oncológica es toda una especialidad, así que por lo tanto debemos tener las precauciones, conocer las drogas, y lo mejor sería que fuese administrados los fármacos por una persona que esté formada, capacitada y que fuese la enfermera de oncología. Bueno, ¿qué problemas secundarios pueden aparecer? La infección, ¿eh? Porque va a haber leucopenia, hemorragias que ya dijimos, problemas dérmicos, porque va a requerir, ¿no? La piel va a estar mucho más lábil, mucho más sensible, trastornos nutricionales, dolor, puede aparecer dolor en alguna zona específica, fatiga, al tener bajas los glóbulos rojos probablemente tenga cansancio, tensión psicosocial y trastorno de la imagen corporal. ¿Qué valoración debemos hacer? Bueno, si hay infección, que puede ser por la neutropenia, tenemos que tener muy en cuenta en el paciente que está con tratamiento de quimioterapia, ¿sí? ¿Cómo van a estar esos glóbulos blancos? Y tener en cuenta muy claramente el control de la temperatura corporal. Cuando decimos que hay neutropenia, cuando hay menos de 1000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, así que fíjense, tenemos 6000 habitualmente, entonces esto es un valor bajísimo, ¿sí? A esto se lo llama neutropenia. Después hay otros neutropénicos que tienen menos de 500 también, ¿no? Entonces, la infección acá es el signo más importante en un paciente que está cursando una infección va a ser la fiebre, así que control de la temperatura es muy importante. Incluso hay que enseñarle al paciente cuando se va a su casa después que recibió el tratamiento que tenga control de la temperatura. En cuanto a la hemorragia, ¿sí? Hay que explorar piel y mucosas. En la piel suelen aparecer pequeños puntitos, como si fuesen puntitos rojos, que son las petequias, se llaman petequias, y bueno, y pueden aparecer principalmente en las zonas, como pueden ser las piernas, o en algunas zonas de los brazos, pero esas son las zonas que más suelen aparecer. Quiere decir que hay esos son pequeños sangrados, de microvasos, y que hay bajas plaquetas. Y las mucosas, como le decía antes, pueden sangrar la boca, puede sangrar las encías, no la boca, las encías, puede aparecer heces, sangre en las heces, en la orina, en el esputo, y puede sangrar los sitios de punción. Cuando le sacamos sangre tarda mucho más en, digamos, formarse el coágulo en el lugar, ¿no? Los problemas cutáneos, bueno, hay que ver si hay lesiones y úlceras en, en el cuerpo en general, así que bueno, es importante que no tenga nada porque cualquiera puede ser un foco para infectarse y puede tardar mucho tiempo y el paciente puede que lo lleve, si se infecta alguna zona que puede ser sencillamente por una lesión, lo lleva a la internación, ¿no? Y por varios días para tratamiento. Caída del cabello, alopecia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la pérdida del cabello se produce a partir del tratamiento de quimioterapia. Y ese tratamiento lo que ha hecho es actuó a todo nivel de la piel. Lo que pasa es que donde hay vellos va a ir cayendo. Bueno, esa caída del cabello es bastante impactante, tiene un significado no solamente por la pérdida, sino eh, cuando se perdió totalmente, tiene que ver con la imagen corporal, ¿no? De esa cabeza que ya no tiene vellos. Por un lado. Y por otro, el significado que tiene es en la medida en que se va cayendo. Si no se lo cortó previamente al inicio del tratamiento, va cayendo de a mechones y eso es bastante impactante en el paciente. Así que por lo tanto, la alopecia
no suele caer, cuando cae tampoco suele caer de forma pareja, entonces va cayendo por mechones y de repente se levantó a la mañana y se encontró con que la almohada está toda llena de pelos que se le ha caído y cuando se ve tiene una parte con pelo, otra parte sin pelo, así que por lo tanto eso tiene un significado psicológico muy importante, bastante impactante para el paciente oncológico. Precauciones nutricionales, pérdida de peso, bueno, dijimos ya caquexia por menor consumo de proteínas y calorías, y hay que tener control del peso. Dolor, por las molestias que ocurre en los tejidos vecinos, muchas veces si hay un tumor que está, digamos, ejerciendo fuerza sobre otras zonas, por ahí puede producir dolor. Fatiga, agotamiento, debilidad, falta de energía, incapacidad para realizar las actividades diarias, porque por ahí está con esta parte de estar neutropénico, está también con glóbulos bajos, glóbulos rojos bajos. El estado psicosocial, valorar el estado de ánimo y la reacción emocional y la etapa del duelo, es muy importante, ¿no? Ver cómo está, cómo se siente. Hay distintas etapas de duelo, que es importante conocer porque ellos, todos en general son como etapas naturales, ¿no? Que tienen que ver con el diagnóstico, el impacto que produce y la reacción que tienen las personas para recuperarse con respecto a esto. La reacción emocional y el duelo que hace el paciente y la familia. Y otra cosa es la imagen corporal, ya sea por la cirugía, por la alopecia, por la caquexia, porque están cada vez más flacos, los cambios de la piel. A veces en algunas drogas producen cambio de color de la piel, se ponen en color más oscuros. Y si hay problemas con la comunicación y con la disfunción sexual, que también tienen que tener mucho trabajo sobre eso. Mucho trabajo y mucha educación sobre todos los aspectos. Este es un paciente que tiene que estar muy bien educado porque gran parte de sus controles los va a hacer desde su domicilio y va a tener que concurrir al hospital en los casos que fuese necesario. Y bueno, algunas responsabilidades de enfermería que tienen que ver con la oncología. Bueno, educar al paciente sobre el cáncer y sobre la enfermedad crónica, que es una enfermedad crónica, ¿no? Es decir, un poco qué significa, el significado que tiene la palabra cáncer, ¿no? El tratamiento que implica y eh, que puedan comprender que es una enfermedad crónica y que puede llegar a tener algunas exacerbaciones o algunos momentos agudos, y algunos momentos en que no van a recibir tratamiento. Pero lo cierto es eso, ¿no? Es decir, que bueno, que pasa, que es el significado, porque socialmente tiene un significado bastante fuerte. Evaluar el propio nivel de conocimiento que tiene el paciente sobre su propia enfermedad, ¿no? ¿Cuánto sabe de eso? Identificar a las personas con riesgos de sufrir cáncer. ¿Quiénes son las personas que pueden llegar a sufrirlo, ¿no? Esto también es importante para la enfermera. Bueno, está bien. Consulta por, no sé, se me ocurre por tos y expectoración, con hemoptisis y demás. Bueno, es fumador, lo primero que debemos saber es fumador. ¿Hay algún tipo de riesgo para esto? Si nosotros sabemos cuáles son los factores de riesgo, podríamos identificar las personas que están en riesgo. Participar en actividades de prevención, todas aquellas que tengan que ver con la prevención, ¿sí? Ya sea para el cáncer de mama, el cáncer de útero, los distintos tipos de tumores, ¿sí? Valorar las necesidades asistenciales del paciente con cáncer, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Bueno, ¿cuáles son todos esos cuidados de enfermería y las necesidades? Las necesidades de aprendizajes, ¿m? ¿Qué deben aprender? ¿M? Lo que quieren aprender y cuánto quieren saber sobre el tema. Planificar medidas con el paciente y la familia, por ahí que requieren, ¿no? Muchas veces empiezan el tratamiento oncológico, y la enfermera suele detectar muchas veces junto con la familia, y muchas veces, por ejemplo, relacionar al paciente con el servicio de salud mental, ¿no? Se necesita tratamiento, necesita apoyo psicológico, y ahí la enfermera cumple un rol fundamental en esos momentos, ¿no?
o en otros, no sé, una extravasación, sí, hay que cuidarlo, hay que curarlo, la zona, hay que tener determinadas interconsultas se pueden hacer, sí. Auxiliar al paciente a planificar objetivos en atención de corto y largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que cómo va a planificar su vida? Muchas veces acá empiezan a aparecer muchas cuestiones que tienen que ver con los hijos, la familia y su proyecto de vida. ¿Mm? Y poner en práctica el plan asistencial ajustado al tratamiento médico y congruente con los objetivos. Un plan nuestro, ¿no? El plan de enfermería que tenga que ver con, por un lado, el tratamiento médico para que todo el equipo esté enfocado hacia los mismos objetivos que tienen que ver con ese tipo de paciente según el diagnóstico o, digamos, eh, la proyección que tenga de futuro ese paciente.